Hoy vamos a hablar del Real Madrid. Vamos a hablar de Mbappé, pero no porque quiera hacer un vídeo que tenga o esté relacionado con el fútbol, aunque es la introducción que viene como anilla al dedo para explicar lo que quiero explicar después. El 31 de agosto se cerró el mercado de fichajes de la Liga. Saben ustedes que el Real Madrid había hecho una super oferta por un jugador que se llama Mbappé al Paris Saint-Germain, que es un club de fútbol francés, en la liga francesa, pero que es un club de fútbol de Estado, pertenece a Qatar. Y a pesar de que ese jugador sale libre o puede salir libre el año que viene sin que eso reporte ni un solo euro para el PSG, para el Paris Saint-Germain, pues desde Qatar cortocircuitaron ese fichaje, nada más y nada menos, repito, por 200 millones de euros, y quedará libre el año que viene. ¿Qué pasa con estas situaciones? Lo que pasa es que lo que es el Islam, y en este caso hablando concretamente de Qatar, tiene corrompida a media Europa. Y por eso me voy a extender un poco más en explicar qué es Qatar, qué es el Islam, lo que está pasando ahora con el Islam y los musulmanes en Europa, la corrompida Europa, y qué consecuencias puede tener para todos nosotros en un futuro. El problema que tenemos en Europa, muy probablemente en casi todo el mundo, es que el dinero que viene de Oriente Próximo es un dinero que está corrompiendo hasta el tuétano a toda Europa. El régimen de los Al Thani, que domina con mano de hierro Qatar, no es menos integrista y rigorista que el de Arabia Saudí. Su maquillaje occidental, su dinero y el glamour de sus inversiones hacen que en Europa sea visto como el más aceptable de los fundamentalismos que vienen del Golfo Pérsico. Pero cuando uno rasca un poco la pátina de modernidad, deja al descubierto una dictadura tremenda, extraordinaria, que interviene de manera flagrante en la difusión del discurso de odio wahabí y del terrorismo salafista yihadista. Repito, financian ese terrorismo. A pesar de lo que digan jugadores de fútbol como entrenadores, como Guardiola o Xavi, ese es un régimen dictatorial que, como les están pagando, pues resulta que son incapaces de criticarlo. La complejidad del proceso de influencia y control del mundo suní la evidencia como ningún otro caso el Emirato de Qatar. La lucha por la hegemonía en el mundo árabe ha provocado un enfrentamiento entre Arabia Saudí y el Emirato Qatarí que no se debe a una concepción diferente de la visión rigorista del Islam, que ambos países comparten y circunscriben al salafismo wahabita, sino al interés mucho más crematísimo que son los que verdaderamente marcan las políticas y líneas de actuación de Doha. Para conseguir esos objetivos, el país de los Al Thani, es decir, Qatar, no ha dudado en seguir una estrategia ambigua que engloba apoyar a diferentes organizaciones musulmanas, terroristas y grupos radicales y hacer negocios a más alto nivel en Occidente e inversiones en empresas de todo el mundo. La hipocresía y el pragmatismo dictan la política de los Al Thani. Cualquier alianza les sirve para lograr su cometido. Es la sublimación de la realpolitik que los países occidentales acogen con buena cara, no porque les venga bien, sino porque son sus dirigentes corruptos hasta la médula. Y por eso Europa está como está. Un buen ejemplo de este proceder se sucedió durante las revueltas árabes. El régimen qatarí apoyó a todos aquellos que pedían un cambio de gobierno en Túnez, Libia, Egipto y Siria, mientras reprimía con fiereza el levantamiento en Bahrein por miedo a que se contagiara su propio territorio, es decir, Qatar. Qatar ha puesto en cuestión la hegemonía en el mundo árabe de la dictadura saudí, Saud, sobre todo a partir de 2011, cuando se acercó durante las revueltas árabes a los hermanos musulmanes, uno de los rivales históricos de la familia saudí,
que tienen a dicha asociación en el listado de organizaciones terroristas. La cúpula de esta organización y de su brazo político, Libertad y Justicia, acabó refugiada en Qatar tras el golpe de Estado en Egipto de 2013 de Al-Sisi contra Mohamed Morsi. La relación de Qatar con la hermandad no se circunscribe a este momento temporal. Ya se daba, y de forma muy importante, a través del clérigo Yusuf al-Qaradawi, con el programa que tiene Al Jazeera, la televisión Al Jazeera, la Sharia y la vida. Al-Qaradawi es una de las personas más influyentes del mundo musulmán gracias al altavoz que le ha proporcionado Qatar con su televisión. Repito, Al Jazeera, que además la podemos ver en España porque por pura corrupción también emite a través de Movistar Plus. El clérigo fue uno de los miembros más cercanos de Khalifa bin Hamad Al Thani, emir de Qatar hasta el año 1995. Al-Qaradawi es lo más parecido a un papa en el cristianismo. Dirige el Consejo Europeo de las Fatwas y la investigación y la Asociación Internacional de Ulema. En realidad en estos momentos no sé si todavía está vivo o no, pero él o este otro, esto es así. Estos organismos intentan fijar posiciones homogéneas sobre cualquier circunstancia relativa al mundo musulmán, con especial incidencia en los que se encuentran en Occidente, fundamentalmente en Europa. Los órganos que dirigía Al-Qaradawi fomentan una interpretación rigorista del Islam, rechazan la laicidad del Estado y solo consideran la Sharia como aceptable. Además, determinan que todo takfir, infiel, es decir, nosotros, debe ser castigado y sus posiciones antisemitas se basan en publicaciones falsas como los protocolos de los sabios de Sion. La proximidad de Al-Qaradawi con los hermanos musulmanes es plenamente conocida y aceptada por el propio clérigo, aunque renunció a dirigir la organización para seguir con su influencia desde la independencia de sus propios medios auspiciados por Qatar. La organización Hermanos Musulmanes es la que cuenta con mayor base social en países como Egipto y se ha ido radicalizando hasta situarse en el origen de multitud de grupos terroristas escindidos en su seno. La evolución del pensamiento de los hermanos es compleja y con diferentes aristas, pero el fundamentalismo que defienden es difícilmente diferenciable desde el mundo occidental, del wahabismo saudí y catarí. El salafismo itwanita, en el que se englobarían los hermanos, es muy similar a la corriente salafista wahabita que impera en Arabia Saudí y Qatar. Lo importante es que todas estas corrientes están basadas en el precepto del takfirismo. Considerar que cualquiera que no siga los preceptos del Islam, a su manera, es un apóstata y un infiel, como nosotros, que debemos ser castigados. Una gran yihad, en cuanto que eso se entiende como guerra santa, y la eliminación y destrucción de la civilización occidental desde dentro, saboteando su miserable casa con las propias manos de los creyentes para que sean eliminados y la religión de Dios sea victoriosa sobre todas las demás religiones. Esto lo decía un comunicado de los hermanos musulmanes en el que explicaban sus objetivos. El juego a varias bandas de los jeques catarí le lleva a apoyar también a cualquiera que pueda ayudar a sus propósitos: mezquitas rigoristas, organizaciones terroristas o grupos radicales. En España, la financiación directa de mezquitas está prácticamente copada por Arabia Saudí. Qatar, con la excepción de algún intento fallido en Barcelona, dirige el principal foco de su financiación del discurso de odio wahabí desde los centros de culto oficiales a otros países europeos. La difusión del salafismo en Europa por parte del régimen de los Al Thani, que ayer negó la salida de Mbappé del Paris Saint-Germain, está ampliamente documentada. Rechazaremos cualquier tipo de financiación extranjera a instituciones que adoptan el discurso salafista y que no traen más que radicalismo a Europa y llevan a nuestros jóvenes a un terreno inaceptable. Esto lo decía el diputado holandés Ahmed Marcouch respecto a la noticia que descubrió que Qatar había enviado a través de su embajada en La Haya
200.000 euros a la mezquita Hamad bin Khalifa en Copenhague. Su influencia en las mezquitas no se circunscribe a Dinamarca, ni a Holanda. Según un informe de 2012, el Gladstone Institute, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani aseguró en un discurso que no escatimaría esfuerzos para difundir el wahabismo por todo el mundo. El régimen catarí tiene incluso un proyecto específico para la, banlieue parisina. No sé si se dice exactamente así, pero no sé francés. Un informe de la Agencia Alemana de Inteligencia y del Servicio Federal de Inteligencia BND denunció la implicación directa de Qatar, Arabia Saudí y Kuwait en el apoyo de grupos radicales salafistas en Alemania. Entre las organizaciones responsables se encontraba la Charity Foundation de Qatar. La vinculación de Qatar con grupos terroristas quedó en evidencia tras la filtración de Wikileaks de los correos electrónicos de John Podesta, exdirector de la campaña de Hillary Clinton. En uno de los correos filtrados, enviado desde el correo de Hillary Clinton, se advirtió a Podesta de la necesidad de abordar el problema de la financiación del ISIS por parte del régimen de Qatar y presionar de manera efectiva para cortar ese tipo de relaciones. Qatar ha sido uno de los países que más ha apoyado a los grupos integristas rebeldes en Siria. El envío de armas a formaciones terroristas que combaten al gobierno de Al-Assad está ampliamente documentado por el CIPRI, como por ejemplo mediante el envío de manpads a través de Turquía. La vinculación de Qatar con Arad al-Sam o al-Nusra es solo uno de los numerosos ejemplos de sus conexiones con organizaciones terroristas. Durante las revueltas árabes, madre mía el papelón de Occidente, Qatar fue uno de los principales precursores de los rebeldes que pusieron en cuestión a los gobiernos del Magreb y de otras regiones. Las donaciones privadas permitidas por Doha han llegado al ejército de los hombres de la cofradía, que son sufíes, al Naqshbandia durante las protestas de 2012 en Irak. Resumiendo, las evidencias sobre la unión de Qatar con la implantación del terrorismo global son muchas y adoptan diferentes formas. A través de la difusión del discurso takfirista, de odio de su doctrina wahabí, con la financiación directa de grupos rebeldes radicales para derrocar a países que no son de su misma doctrina, con la venta de armas o con la tolerancia de las donaciones a grupos terroristas desde su territorio, el régimen catarí, este que tanto le gusta a Guardiola, este que tanto le gusta a Xavi, el régimen catarí fomenta una visión del mundo que no tiene cabida en nuestras democracias abiertas y basadas en el Estado de Derecho. La permisividad de Occidente con el Emirato tiene mucho que ver con las ingentes inversiones en sus países, un tema que probablemente haya que tratar aparte. ¿Lo he explicado bien? Pues clarísimo. Como Europa no se quite de en medio al Islam, lo vamos a tener crudo. Y uno dirá, islamofobia, islamofobia. Cuando hay reciprocidad, las cosas funcionan. Si uno va a Qatar y le permiten en Doha poner allí una iglesia católica, apostólica y romana, uno podría decir, hombre, esta gente está abierta, hay que cada cual piense lo que quiera. No es así. Estamos permitiendo que nos colonicen desde el Golfo Pérsico los grupos wahabistas, estos que les he contado, porque en toda Europa los políticos son corruptos. Y la corrupción no es porque haya grandes inversiones, es porque hacen las inversiones, pero por debajo están pagando a todo el mundo. Como yo voy a permitirme decir aquí ahora respecto de la UEFA y de la FIFA. Ya saben que el Mundial de Fútbol se juega en el Golfo Pérsico. Comprados todos los votos. Compraron los votos para que se votara, que se fuera a jugar con un calor horroroso el Mundial de Fútbol a esa zona. Pero es más, en esta disputa de Real Madrid y Paris Saint-Germain, casi todos los equipos europeos, incluso el Chelsea, que es de un magnate ruso, se ajustan a los parámetros económicos y a los niveles de salario que deben mantener. El Paris Saint-Germain no. El Paris Saint-Germain no lo hizo. Y cuando surgió la Superliga,
liderada por Real Madrid, Juventus, Barcelona, quien lo impidió fundamentalmente fue la UEFA, comprada, repito, comprada por Qatar. En la UEFA, como en la FIFA, son todos unos corruptos. Pero esa corrupción, que uno podría decir, bueno, este es corrupto y cuando lo tranquen un día lo mandarán a donde tengan que mandarlo. Pero es que esa corrupción en Arabia Saudí, en España, Arabia Saudí, y en el resto de Europa, Qatar, está villando, es una palabra canaria, villando los cimientos de lo que Occidente siempre fue. Tradición judeocristiana, derecho romano, que nada tiene que ver con la imposición de la Sharia, que es una religión que apesta. Sé que me va a ocasionar algunos problemas esto. Y que aquí, algunas mujeres nuestras, y digo mujeres nuestras, las que están en instituciones públicas, como la presidenta del gobierno balear, Francine Albergón, quiere que se empiece a estudiar esa religión, la Sharia, en colegios públicos de Baleares. Irene Montero diciendo que las mujeres, el patriarcado, cuando se implante el Islam, si ustedes lo permiten, porque uno ya está un poco mayor, ¿qué quieren que les diga? Si yo fuera más joven estaría combatiendo eso seguro. Cuando eso ocurra, a ver qué van a pensar las totorotas estas feministas del gobierno de Pedro Sánchez respecto de la imposición que hacen los hombres con las mujeres y su religión. La Sharia es implacable y no podemos permitirlo en Occidente. De permitirlo, pasará lo que dijo la periodista italiana Oriana Fallaci hace ya años, cuando dijo que esto, por culpa de los corruptos políticos europeos, se convertía en Eurabia.